Hola, buenas tardes. Ya volvemos a estar aquí el último día de los 5 que hemos estado con estas charlas. Hoy tenemos a David Castro con nosotros, de más podemos invitar y a ver si tenemos medios técnicos de poder llevar a cabo esto. David, ¿estás por ahí? Hola, David. No debe tener muy buena conexión. Estábamos haciendo comprobaciones y parece que le debe estar fallando. Es lo que tiene los que vivimos en el campo. A ver, vuelve a aparecer por aquí, lo vuelvo a invitar, pero me sale que no está conectado. Ahora, ¿estás ahí, David? Hola, David. Oh, hola, hola, David. No te oímos, ¿eh? Hola. ¿Escuchan? ¿Ahí se Ahora, escucha? A ver, ahora se a escucha, ver, sí. vuelvo a conectar el- No, ahora no te oímos. Ahí está, ahí tendría que andar. Ahí lo coloqué bien. Ahora Ahora sí, sí. ¿no? Ahora sí. Sí. Bueno, bueno, tecnología y sus cosas. Sí, Bien, se ve bien ahí, se escucha, todo bien. sí, yo sí. Si alguien no escucha, no oye, no ve o lo que sea, pues que avise. Bueno, Eh, Se te escucha bien. bueno, Bueno, pues perfecto. uniendo gente, si quieres ir presentándote, explícanos un poco quién eres, qué haces, a qué te Bien, dedicas, todo esto y... ¿Vale? interesante, bien. Bueno, soy David Castro y me dedico ya hace un tiempo, ya como 20 años, un poco más, quizás antes, al estudio de los caballos y los animales. Em, Entré al mundo de los animales ya de pequeño, interesado en la etología y todas estas cosas, pero el mundo de los caballos entré ya más de grande, sin tener así como una... No soy de esta gente que ha estado toda la vida con caballos, pero sí con animales, crecí con animales en la familia, crecí con perros, gatos, cobayos, chinchillas, gallinas, ponis y todas esas cosas. Así que siempre estuve muy interesado en el comportamiento animal, Cortwad Lawrence y todas estas cosas. Cuando me llega el tema de los caballos, me llega a través un poco de la convivencia con los caballos, de estar en el campo, tener que trabajar con ellos, de tener que arrear ganado, de tener que estar en el campo trabajando con los caballos para utilizarlos como una herramienta para el arreo de ganado en el campo argentino. Eh, Tenía una experiencia previa de entrenamiento un poco enseñanza, entrenamiento así muy casera con mi perro, con algún perro que intentaba enseñarle cosas que haga, y con luego después ya más de adolescente y adulto con cetrería, con rapaces, entrenamiento de rapaces.
Y esto me dio como una pauta, así como una base para el conocimiento del entrenamiento animal, ¿no? De lo que es el entrenamiento animal, ¿no? La habituación, digamos, reforzamientos positivos, negativos, apetitivos, todo lo que queramos ponerle. Fue como un gran approach, ¿no? Y los rapaces que tienen esta cualidad de necesitar un trato muy, muy delicado, muy consciente, muy tranquilo para ir generando una habituación a una cosa totalmente extraña a ellas. Bueno, me dieron como una suerte de paciencia respecto a lo que uno hace con un perro, que se le acaba la paciencia y le pega un cachetazo, ¿no? En esa época, por lo menos. Así que fue todo como un momento para entrar en el mundo del caballo. Cuando entramos en el mundo del caballo, entramos en un mundo muy particular. ¿Ustedes me escuchan bien? Yo escucho mucho retorno feo aquí. No, yo aquí se escucha perfecto. No sé si la gente lo está Bueno, escuchando bien. Aquí bueno, se oye si perfecto. querés por ahí el retorno, por ahí puede llegar a ser de no, si tenés algo prendido el micrófono, no, ahí está funcionando bien. Bueno, cuando entro en el mundo de los caballos, entro con esta parsimonia o con todo este bagaje de instrumentos y también otro tipo de instrumentos como el conocimiento del lenguaje corporal. Yo tengo mucho manejo soy profesor de Aikido, tengo mucho manejo de lo que es relajación, proyección digamos, de lo que es la presencia, ¿no? Toda una cosa que me empezó a servir como una herramienta para incursionar dentro del mundo del entrenamiento de los caballos, no quiero decir de la educación, para no usar palabras que después A ver, se mezclen. perdona, perdona un momento que dicen que sí, que se escucha doble o alguien de fondo. Yo lo escucho bien, ¿eh? Sí, bueno, se oye Capaz una voz que si un poco apagás el metálica. micrófono, que no Vale. se, y lo aprendés ahí va, ¿no? Por ahí te dicen si mejoró. Bueno, la cuestión es que eh, tuve un background bastante particular para llegar al mundo de los caballos y todo lo que de alguna manera había incorporado en mi camino me sirvió para un rápido conocimiento, digamos, de lo que el mundo del caballo es. En principio que tenemos que decir que el mundo del caballo es distinto al mundo de otros animales por cuestiones bastante fáciles de entender. A ver, por un lado, uno puede criar caballos en cautiverio y esos caballos pueden responder con cierta tranquilidad a la presencia humana. Pero a diferencia de otros animales que nosotros lidiamos, o sea, con los que convivimos, los caballos necesitan un fuerte condicionamiento, entrenamiento, una fuerte preparación para poder recibir el uso que nosotros le damos a los caballos. Vamos a poner esto en claro. Ningún caballo le gusta montarse, hay que prepararlo para eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque montar un caballo implica una incomodidad, mínimamente una incomodidad, cuando no un daño, un dolor, o sea, una cosa terrible para el caballo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque anatómicamente los caballos no están preparados para recibir un peso en esa forma, digamos, con esa actividad que el peso produce. El jinete es un objeto contundente encima de la espalda del caballo, que es una zona muy delicada. Entonces, si digamos, el arte de la equitación ha sido nomás, digamos bien, el arte de lidiar con todas estas circunstancias que son reales, digamos. ¿Qué hacer con un objeto contundente que golpea la espalda del caballo y lo lastima, lo hiere, lo produce incomodidad y le produce malestar? Los animales son fieles a su anatomía, a su fisiología. Ningún animal acepta que le hagan algo que le duele, ¿no? Porque la respuesta al dolor es evitarlo y la respuesta a la incomodidad es evitarla y la respuesta de los animales, ¿no? No existe el sadomasoquismo en los animales. Existe una respuesta natural a una cosa natural, digamos. Que si vos le producís dolor a un animal, diría uno de mis maestros, si vos le producís dolor a un caballo, nunca va a ser tu amigo.
Entonces, digamos, quizás va a intentarlo en los primeros tiempos, pero luego se va a encontrar con que un amigo no, la amistad no tiene que ver con eso. Entonces, si ustedes le producen dolor a un animal, no va a ser amigo de ustedes. Con lo cual, a partir de eso, se ha generado toda una mítica alrededor del estar con los caballos. Mucha tiene que ver con fantasías nuestras y mucha tiene que ver con búsquedas de lidiar con esa realidad. ¿Y cuál es la realidad de los caballos? La realidad de los caballos es la realidad de cualquier ser vivo. Si ustedes levantan una lombriz, esa lombriz ¿qué hace? Se retuerce, ¿no? O sea, se mueve. ¿Por qué? Porque perder la soberanía del cuerpo para un animal significa a veces poner en riesgo su vida. O sea, la soberanía del cuerpo es la preservación de su salud o de su vida. Bien, entonces, con los caballos o animales más en estado, que digamos que responden más a su estado salvaje, después si quieren hablamos de las excepciones, como son los perros, por ejemplo, que son animales que nosotros hemos construido como especie, ¿no? A partir de la gran disponibilidad que tienen los perros genética de ser transformados en pocas generaciones en lo que nosotros queremos y buscamos, bueno, tenemos otra circunstancia, ¿no? Un animal preparado para vivir con nosotros en un montón de sentidos, para ser una especie de familia interespecie, etcétera, etcétera, porque los cánidos tienen esa propensión. Pero los caballos no tienen esa propensión. Entonces siempre son animales que están ahí a punto de un estado salvaje y de un estado de responder a su naturaleza salvaje. Entonces, como les decía hoy, el caballo requiere mucho más trabajo para poder llegar a ser útil. Porque al fin y al cabo lo que nosotros queremos es que el caballo subordine, digamos, la soberanía de su cuerpo a nuestro deseo. O sea, deja de escuchar el dolor, deja de tener una voluntad propia, deja de tener un pensamiento propio, deja de tener una opinión propia para que se subordine a la serie de cosas que implica el uso que hacemos de ellos. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí un animal, digamos, que tiene que digamos, dejar de lado lo que le pasa, dejar de lado lo que siente, dejar de lado lo que opina, dejar de lado un montón de cosas y dejar de lado las señales que su cuerpo le da, que son dolor, incomodidad, etcétera, antes de que se produzca el daño, digamos, acallarlas y básicamente someterse. ¿Sí? Ese es el estado de los caballos cuando son usados. ¿Sí? Digamos, podemos decir que los caballos pueden llegar a habituarse a la presencia humana. Eso es un caballo, digamos, criado en cautiverio o, digamos, con una cierta habituación a la presencia humana. Luego podemos decir que un caballo manso es un caballo que se deja, digamos, intervenir por los humanos sin hacer caso, digamos, del todo a su parecer, a sus necesidades, etcétera, donde ya empezamos a tener un animal que ya no responde a lo que su cuerpo y su necesidad le dice, sino responde a un mandato humano, a una aceptación de un manejo que tiene que ver con lo que el humano quiere, ¿no? Colocarle un bozal a un caballo salvaje es imposible, digamos, ¿no? O sea, primero no se dejaría poner algo en la cabeza, no se dejaría tocar, etcétera, etcétera, pero si es manso el caballo, se le puede colocar un bozal. Ahora, hacer que ese animal responda a un bozal implica que el animal nos entregue parte de su soberanía corporal. Entonces, esto no es un animal que crece dentro de una familia. Hay excepciones, animales que por eso se van como amansando en el término de las relaciones, dentro del ámbito de las relaciones de ser criados de pequeños, dentro de un grupo humano, o ser con los humanos cerca, a los que se le colocan distintas cosas, y se le producen distintos tipos de aceptación a lo que se hace, ¿no? Como también producen una cierta aceptación que nosotros atemos a un elefante a la pata de una silla o a una estaquita con una soga, un elefante pequeño, ¿no? Y cuando el elefante crece va a seguir respondiendo a la misma situación de indefensión aprendida. Creo que tenemos que tener en cuenta este tipo de cosas para entender realmente en profundidad lo que ocurre dentro de la psiquis, dentro de la emocionalidad y dentro del cuerpo del caballo con el tema de estar supeditado al manejo humano, ¿no?
como para no hacernos, no generar así fantasías. Que se puede lograr un manejo del caballo a partir de una cosa parecida a la educación, sí se puede lograr la aceptación. Y esa aceptación, mientras más esté consciente de lo que el individuo necesita y quiere y de dejarlo opinar, puede ser una negociación. ¿Por qué? Y acá es otra cosa interesante llevar a un ámbito más grande. Porque un caballo adulto pesa 600 kilos y tiene una fuerza que para nosotros es muy difícil de manejar. Entonces, digamos, cuando uno quiere respetar realmente al otro y entrar en ese famoso estado de negociación, digamos, o, o lo somete o le genera una indefensión ante lo que uno hace, o realmente hay un respeto por el otro y lo negocia. Porque el otro tiene 600 kilos y si no quiere ir para allá, no va a ir para allá, ¿no? Entonces, ¿qué hago para moverlo para allá? ¿No? Ok. Entonces ahí ya empiezan con algunas diferencias con respecto a otros animales que son tan simbólicos como el caballo, porque el tema es que el caballo es un animal extremadamente simbólico para nosotros, ¿no? Tiene toda una carga que inclusive esa carga ha necesitado siempre de un aval social muy grande. ¿Por qué? Porque convertir al caballo en nuestro amigo, en el fiel compañero de la humanidad que le ha brindado su fuerza y ha estado con ella, con los humanos para ayudarlos y para servirles de transporte y para ayudarlos luego para ser parte del binomio en los deportes y el caballo atleta que quiere saltar las vallas y que quiere correr las carreras, ha necesitado la construcción de una fantasía que para eso se encargan lo que se llaman las culturas ecuestres. Piensen que hay historiadores, sociólogos escribiendo sobre cultura ecuestre y hablando de las maravillas que el caballo ha brindado a la humanidad sin tener en cuenta al caballo, qué es lo que opina, qué es lo que le pasa, cómo lo daña, lo que le hacemos. Entonces hay toda una mítica, hay toda una cultura, hay todo un saber que se va a ver ahora en el congreso este que yo voy a estar en Cáceres ahora ahora en noviembre. En el 11 hay un congreso de toda gente que habla sobre la gran ayuda de los caballos en la historia, los caballos con el humano, los caballos en las civilizaciones, que crean toda una circunstancia, digamos, cuasi mitológica, donde el caballo no opina, donde el animal como, digamos, como emergente de decir lo que le pasa, de decir si quiere no participar de la historia de la humanidad y ser el transporte para todas las guerras, las cosas, no aparece. Entonces, digamos, ¿por qué? Por la misma condición de lugar que le toca al caballo en nuestra cultura. Al caballo le toca ser un cuerpo de uso, un cuerpo usado, un cuerpo manipulado, un cuerpo al servicio de otra voluntad. ¿Sí? Al perro le tocó otro lugar, ¿no? Tuvo como otro encuentro, o sea, piensen en lo que pasó con los perros, cómo supuestamente nos encontramos humanos y perros, por una cuestión casi de cánidos que seguían quizás a ciertos grupos humanos, obteniendo ciertos beneficios, y la posibilidad de los cánidos de ser rápidamente epigenéticamente modificados, entonces ir obteniendo ese canis familiares, que es el perro ahora, que es una especie muy particular, ¿sí? En cambio, además, fíjense lo que le pedimos a los perros, que vuelan, que busquen rastros, que cacen a los cánidos, ¿no? Que cacen en grupos, o sea, el arreo de ganado es una caza, una caza simulada, que vivan en cuevas, que vivan en madrigueras, que tengan una cierta disposición a la emergencia, digamos, de la jerárquica o familiar, que respondan a su familia, a su padre, a su madre, cosa que también tienen los cánidos. O sea, las cosas que nosotros le pedimos a los perros o que encontramos de uso, cosas que nos sirvieron de los perros y de nuestra asociación o de la domesticación de los perros, estaban un poco en la naturaleza de los cánidos, ¿no? Estaban ahí. Ahora, lo que pedimos al caballo, que se deje llevar un peso, que lo monte la otra persona, que haga cosas que le duelen, que usar su fuerza y sus piernas para, digamos, que ceda la soberanía de su cuerpo, son todas cosas que no están en la naturaleza del caballo. Entonces, que para que el caballo acceda a eso, tenemos que transformarlo en un objeto, digamos, de nuestro uso. Y esto se logra a partir de los procesos de
bueno, en principio domesticación, luego amance, digamos, amansamiento, y luego doma, o sea, quebrantamiento psicofísico, y luego uso y entrenamiento para ya, para una vez que está quebrantado, se le enseñan al animal distintos ejercicios a responder a distintas disciplinas. Pero básicamente, todas las cosas que le estamos pidiendo, esto lo comento en el libro este, y le susurré al caballo, esa comparación entre perros y caballos pierde sentido cuando vemos que al caballo le pedimos y necesitamos, y nuestra relación ha sido una relación de uso y de demanda del caballo de cosas que no están en su naturaleza, no están en su genética, no están en su, ni siquiera en su fisiología y anatomía, porque por más que lo veamos grande, el caballo sufre con el peso del jinete en la espalda, sufre aunque sea incomodidad, sufre aunque sea que se le corta la circulación, la famosa ixemia, digamos, ¿no? Se interrumpe la circulación en los tejidos y el caballo empieza, se le duerme la espalda, ¿no? Después de un rato. Entonces, si nosotros no hubiéramos construido toda esta mítica y hubiéramos seguido viendo lo que al caballo le pasa, digamos, estaríamos frente a la realidad, pero como se construyó en las culturas ecuestres, en la equitación, todo esto, una especie de mítica, una especie digamos, de cuento, que fabula, en donde los caballos les gusta que los monten, les gusta que los usen, les gusta que entregar su cuerpo, les gusta entregar su soberanía. Es como decir, sí, a las mujeres les encanta que las usemos, que las montemos, que las dispongamos de su cuerpo. O sea, a nadie le gusta eso, porque estar encima de un caballo implica un contacto físico muy fuerte con el cuerpo del otro. Es como bailar o hacer el amor. La entrega tiene que ser, digamos, de una intimidad y de una aproximación que, bueno, obviamente van a ver que caballos los dejan, a ciertos caballos los dejan, los permiten eso, el abrazo, les permiten cierta cosa, pero cuando se siente una incomodidad, si el caballo yo lo incomodo, digamos, ¿cómo vuelvo? Si yo estoy bailando con alguien y lo piso, ¿cómo vuelvo a bailar con esa persona? Si lo hago daño, si hago el amor con una persona y le hago daño cada vez que hacemos el amor, ¿esa persona va a querer hacer el amor conmigo o va a querer bailar conmigo? No va a querer. Y si yo quiero seguir igual bailando, ¿qué voy a tener que hacer? La voy a tener que forzar. Le pongo una pistola en la cabeza, la someto, la condiciono, la violento de alguna manera o la coacción de alguna manera, la manipulo psicológicamente. Puedo criar una niña para que baile conmigo todas las veces que yo quiero bailar, aunque eso le haga mal. Sí, puedo. Y no se va a quejar. Ese es el estado de muchísimos caballos en muchas situaciones que la gente dice, no, pero a mi caballo le gusta que lo monten, le gusta que lo monten. Eso habla de un desconocimiento real de las personas sobre la fisiología y la anatomía de los caballos. ¿Sí? Entonces, vamos por ese lado. Por otro lado, nos encontramos con lo mismo, yo venía escuchando las charlas estos días y nos encontramos con la misma situación a la hora de, bueno, del tema del aprendizaje, de la enseñanza, del acompañamiento, del vínculo, con los caballos que como con otros animales. E igual yo quiero resaltar una cosa, el caballo es un animal tan fuerte, digamos, que nos, que nos propuso de entrada algo que pocos animales nos propusieron, volviendo al tema del encuentro entre caballos y humanos. ¿Por qué? Fíjense qué interesante, ¿no? Cuando nosotros hablamos de digamos, la integración de los cánidos a nuestras vidas o de otros animales, la domesticación, por ejemplo, decir, bueno, nos apoderamos de ciertos animales, los empezamos a criar en cautiverio y empezamos a hacer uso de estos animales como un recurso que nosotros del cual nos apropiamos, son están en nuestro poder, obviamente, ¿no? Empezamos a reproducirlos en cautiverio, pero con animales pequeños, como un chivo, un perro, incluso que han convivido, quizás el perro haya sido más una situación de quedarse viviendo con nosotros y estos crías que iban naciendo, ser seleccionadas de manera que las que más aptas se fueron quedando, las más aptas a estar junto con nosotros, los perros que más, los cánidos que más verbalizaban, no como los lobos que casi no ladran, sino los perros que más ladraban, los que eran más fácil de comprenderse con los humanos, los que cumplían más ciertas normas de convivencia nuestras, fueron quedando y fueron generando canis familiares. Ahora, ¿qué pasa con un caballo? ¿Qué pasa con un caballo? Que un caballo no es un chivo o un perro que yo lo levanto y lo corro del lugar.
o un animal pequeño. Un caballo tiene 600, 700 kilos. Entonces, para lidiar con la domesticación, con la domesticación del caballo, para lidiar con esta entidad que tiene 600 kilos y que no se va a someter así nomás, yo tengo que empezar a generar una tecnología, una técnica, un modelo de adiestramiento, un modelo de enseñanza. ¿Sí? Aparece el protodomador, el protomaestro, el protoentrenador en ese momento, porque antes cualquier persona puede manejar un cánido, no ahora porque los cánidos vienen más complicados por la especificación y porque nuestra vida es cada vez menos alejada, digamos, de los espacios que podemos darles para que ellos sean canes, ¿no? Pero, y viven en las ciudades, y viven de departamentos, todas esas cosas. Y además tienen esta gran disponibilidad de manipulación genética que los pone como al servicio de una tarea, al servicio de una idea humana, ¿no? Pero en, en los caballos, digamos, esta situación de manejo requirió no de que el caballo se adapte, sino de nosotros crear metodologías para someterlos, para hacerles hacer esas cosas que no están en su naturaleza, para hacerles poder aceptar y soportar esas cosas que los dañan, pero que ellos no pueden ni deberían, digamos, eh, decirnos y presentarnos como parte de la convivencia o como parte de la, digamos, del vínculo nuestro. O sea, un caballo que dice que le duele una montura o que le duele a alguien en la espalda, intenta sacárselo o intenta mostrar signos de eso y sin embargo digamos, reprimido cuando lo intenta decir. Entonces, ¿cómo, a qué dio paso eso? Y dio paso a la creación de herramientas, eh, como por ejemplo los corrales. Hoy por hoy se usa mucho el corral redondo, que es una herramienta muy potente no tiene esquinas, el caballo no sabe dónde refugiarse, dónde ponerse, no hay ninguna esquina donde el caballo pueda meter su cabeza, dejar el culo, el anca para atrás y salir a las patadas contra todo el mundo. O sea, siempre es accesible llegar a él por su lado más débil. Eso es el corral redondo. Por eso hay tantas técnicas de corrales redondos, donde el caballo no puede ocultarse, no puede decir lo que le pasa o no puede, digamos, resistirse a lo que se le va a hacer. O el bozal, por ejemplo, ¿no? El bozal y la soga, ¿sí? Para manipular su cuerpo por el lugar más débil, o los hierros que van dentro de la boca para, digamos, adherir distintas partes del paladar, la lengua, las encías. Fíjense que las encías tienen esta posibilidad de que no generan callosidades, entonces no pueden a veces resistirse al efecto del hierro. ¿Sí? Antes al caballo se le colocaba, como a algunos animales, una argolla aquí en el septum nasal, se le atravesaba aquí, era un procedimiento bastante terrible, pero se le rompía aquí, se lo enganchaba con esa argolla, y como muchos otros animales se manejaba esa argolla. Pero esa argolla se quebraba y se formaba un callo, se quebraba y ya no funcionaba, porque básicamente lo que ejercen las riendas sobre el hierro que está en la boca es que, digamos, ejecutando ciertos movimientos, uno puede generar distintos tipos de incomodidad y dolor dentro de la boca del caballo, que es un espacio donde les dije no se genera una callosidad y donde él, digamos, es más fácil que el caballo acepte toda esa situación dolorosa. No puede sacarse el hierro de la boca, entonces de alguna manera siempre tenemos un control que si requiere de más o menos dolor, lo podemos utilizar, ¿no? A partir de las riendas. Incluso un castigo es mover las riendas así y que los hierros, ¿sí? se restreguen sobre los dientes del caballo y sobre las encías para producir un efecto muy fuerte, muy doloroso. ¿Por qué? Porque además con el tiempo ese caballo va entrando en un estado de insensibilidad por la misma inconsciencia que le va generando todo ese proceso en la boca, ese proceso de dolor, ¿no? O sea, nosotros aquí tenemos un nervio que se llama el nervio trigémino, que es ese que vieron que nos toca el dentista cuando nos pincha ahí un poco. Bueno, ese nervio es muy sensible. Y ese nervio pasa por el espacio interdentario donde se apoya el hierro y cuando se pellizca, ¿vieron en lo que cuando ustedes se golpean acá el codo que les produce, ¿no? Acá el nervio cubital que les produce toda esa sensación de fuego aquí en el brazo y en el codo. Bueno, eso pero en la cabeza.
Entonces, lo que se llama el shock neurocraneal, digamos, por la, digamos, hipersensibilidad del nervio trigémino, y todo eso, bueno, va embotando al caballo y lo va haciendo también un poco a través del dolor, pero un poco también a través de ese embotamiento es más fácil, o el caballo pierde un poco de sensibilidad o intenta perder sensibilidad haciendo distintas cosas con la lengua. Pero fuera de eso también se puede actuar sobre la situación, digamos, de control del caballo a través de controlar su cabeza, a través de controlar su morro, digamos, con las riendas. Por eso se inventaron los sistemas que, intentando sacar, digamos, lo que produce el dolor, que es un efecto contrario a la, a la, a la fácil recepción de órdenes y todas estas cosas, en un intento de seguir montando los caballos, se inventó lo que se llama el bitless, que es este tema de las riendas que van por afuera de la cabeza para controlar la cabeza del caballo con menos dolor, con menos daño, digamos, en principio hacia el embotamiento cognitivo, porque el caballo entra en una especie de embotamiento cognitivo, ¿no? Con ese dolor aquí, con el hierro, con la presión sobre la lengua, con que no puede tragar porque el hierro no lo deja utilizar correctamente la lengua, con que ya el hierro está produciendo una salivación que en los caballos no es natural, porque los caballos solo salivan cuando tienen comida en la boca, no son como nosotros que salivamos continuamente. Entonces todo eso ya está produciendo un montón de alteraciones en la fisiología de la boca, y bueno, y el caballo tiene que tragar la saliva, y como no puede tragar la saliva, empieza a producir baba, espuma, cosa que en la mítica que les decía, hay toda una mítica de las culturas ecuestres. Ver en equitación un caballo que hace espuma por la boca es algo bueno, algo bueno, no se considera algo positivo. Se dice, qué bueno, miren cómo juega, cómo está el caballo atascando el freno, cómo está activando no sé qué músculos, cómo está haciendo cosas maravillosas. Es como si yo les pongo un palo de no sé dónde y después le digo, ¿cómo ustedes están jugando con ese palo ahí adentro no sé, del trasero, ¿no? Una cosa así. Un vuelo de la imaginación, digamos, en donde si alguien ve, decía mi maestro, alguien ve babeando y sacando espuma por la boca a una persona, a su abuela, a su perro, va corriendo al médico veterinario, pero en las pistas de equitación se aplaude y se dice, qué bueno, babea y hace espuma. Así que fíjense todo el contexto de deconstrucción que hay que hacer para poder entender lo que los caballos viven y nuestro estar junto con los caballos, ¿sí? Una gran proceso de cambiar incluso el paradigma en muchos sentidos de lo que hemos naturalizado. Escuchamos clip clap de las cerraduras, que por otro lado también hacen daño a los caballos y son las que permiten un uso muy así a corto plazo, pero dañan a la larga todo el funcionamiento de la estructura, digamos, córnea, digamos, del casco. Eh, las cerraduras son parte de nuestra cultura. Hay un caballo en la calle, clap, 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 ¿viste? Y eso, digamos, eso es, digamos, algo que nosotros hemos aceptado como si los caballos hubieran nacido con herraduras puestas, ¿no? Entonces, es tal el desconocimiento de lo que se necesita, ya que hablábamos de las necesidades de los caballos, o de las necesidades de los perros, o de los gatos, digamos, en referencia a nuestra manera de entenderlos y de cuidarlos, que me llevan allá a no parar de hablar, a no parar de hablar desde que empecé sobre todo este tema del caballo, que es un tema muy complicado, ¿sí? Muy delicado, porque también vamos a encontrar las posturas intermedias, las posturas de, bueno, mejoremos un poco las posturas, como se dice, bienestaristas, mejoremos un poco la situación, ¿no? Si le quito al caballo el hierro de la boca y lo utilizo con este posadito por afuera, ya está mejor. Bueno, sí, si yo le pegaba 50 cachiporrazos, digamos, 50 palazos y le doy dos, por supuesto que va a ser mejor. Pero los dos que le estoy dando, se los estoy dando también. Entonces, digamos, eso no indica que el caballo vaya a estar mejor. Indica que yo voy a usar menos cachiporra y más quizás otras cosas. Si a esto le agrego que le doy una zanahoria de vez en cuando y le genero un condicionamiento alto, o uso el trick training o el clicker, bueno, también va a ser una mejoría en cuanto a la cantidad de golpes que el caballo va a recibir, pero no va a ser una mejoría hacia su capacidad de
expresar en el vínculo y en el diálogo lo que él necesita si es que quiero relacionarme y vincularme con él de manera respetuosa, amable, amable por amor, amorosa, digamos, y en el sentido en que todo el mundo busca vínculo distinto con los caballos, que prometen ahora un montón de metodologías, digamos, que nosotros no queremos utilizar ni que vamos a utilizar porque realmente son como una especie de farsa. ¿Por qué? Porque a la hora del uso, todo uso implica un daño y un dolor para el caballo. A menos que sea un uso, digamos, de que esté ahí en el campo y yo lo mire. Bueno, entonces ahí sí. Entonces, si está para contemplarlo, entonces ese tipo de uso, ¿no? Pero otra vez, dentro de nuestro encuentro con caballos, nuestro uso, nuestra aproximación siempre fue, bueno, necesito su carne, necesito su piel, necesito su sangre, necesito sus tripas, necesito su músculo, necesito su fuerza para transportar, necesito su espalda para llevar cosas, necesito su pata para tirar de esto, necesito que ahora sea mi maestro de enseñanzas espirituales en el mundo del coaching de los caballos, necesito que él ahora se porte como siempre necesito, ¿no? Entonces, digamos, eso ha pautado todos los acercamientos a los caballos que conocemos. Entonces, cuando hay un acercamiento que diga, ¿qué necesita el caballo? Bueno, cuando, a ver, necesito que viva más tiempo, entonces necesito que el caballo, digamos, que esté un poco más sano, entonces necesito no gastar tanto en veterinario, entonces le voy a sacar las cerraduras y le voy a hacer barefoot, ¿no? Le voy a hacer el manejo natural de los cascos, porque necesito que corra la carrera y que además no me lleve tanto trabajo de herraduras, o sea, o necesito que coma bien para que pueda saltar mañana, o necesito que esté más distendido, entonces busco una manera de un paddock natural para que el caballo esté más distendido, no esté tan loco y me deje montarlo y no se queje tanto, ¿no? Así que creo que mm, a diferencia de otros animales, estas tres pautas muy grandes está pautado por nuestra necesidad, por nuestra demanda, por que al buscar nosotros hacer uso de su cuerpo y no de su carne, qué sé yo, si los caballos los tuviéramos sueltos ahí y les disparáramos una flecha, un tiro, lo que sea, y después los fuéramos a colectar para hacer un asado o un embutido, bueno, no hubiéramos requerido del arte de la doma, del arte de la enseñanza, del arte del entrenamiento, que a su vez es un arte que creo que incluso el arte de tener un personal calificado para manejar una problemática muy particular con un animal, está sentado en las bases de lo que tuvimos que vivir con caballos y con elefantes. El personal especializado para el domador es una figura que aparece allá, en aquellos tiempos, porque no cualquiera doma un caballo. Entonces requiere de un conocimiento, de una herramienta, del uso de una herramienta, de una tecnología, de una técnica, que no cualquiera tuvo siempre. No, no es como un perro. Antes todos podíamos hacer con los perros, porque los perros no eran nuestra vida no era tan loca, no era tan artificial, digamos, había más espacio para la animalidad dando vueltas por ahí, y digamos, y cualquier persona podía convivir con un perro, porque los perros fueron quedando diseñados para convivir con las personas y ser esto que son tan susceptibles eso a lo afectivo, ¿no? Al acompañamiento afectivo, al pertenecer, como son los niños. Creo que también por eso empezamos como arrancando estas charlas con el tema de los niños y de la crianza. O sea, los perros viven una crianza y una crianza y son tan susceptibles a la crianza como lo son los niños, porque son, digamos, cautivos dependientes que con una dependencia afectiva digamos, de lo afectivo y de la aprobación muy grande, ¿sí? Porque están diseñados para eso, casi como los pequeños primates que nos acompañan, a los cuales llamamos crías nuestras. Entonces, digamos, el perro tiene esa, esa maravilla, digamos, que nos confronta con otro tema, ¿no? Que tenemos que pensar en cómo los criamos, la contención afectiva, qué estamos haciendo y plantearnos realmente las cosas de distinta manera como lo estamos haciendo con los niños. Los caballos viven en otra circunstancia, porque otra vez, la situación
a la que ellos son sometidos no tiene nada que ver con algo que está en su naturaleza, algo que ellos nacieron para, por más que los hemos seleccionado y tenemos caballos falabella a caballos frisones, por más que hemos transformado apenas el tamaño de los caballos y algunas cosillas, capaz que fuimos seleccionando algunos caballos que expresen menos el dolor y el daño y las consecuencias del uso que los caballos sufren se han mantenido, porque lo que hacemos con los caballos, en el 90% de los casos, no es bueno para su fisiología y su anatomía, ¿sí? Entonces, en ese sentido, se diferencia de los perros, a menos que, bueno, eso, las cosas obvias, le damos de comer basura, basura calentada, pasada por un cañito, escupida como si fueran pequeños soretes, bueno, está bien, eso no les va a hacer bien, como nos hace bien a nosotros un poco la comida chatarra, pero digamos, fuera de eso, digamos, los perros están como más capacitados para vivir con nosotros, ¿sí? Sin perder, digamos, sin que lo que vivir en una familia humana les haga daño, salvo la neurosis humana, digamos. Los caballos ya directamente desde las bases más anatómicas, más biológicas, digamos, más de su estructura, ya van en contra de lo que nosotros necesitamos de ellos. O sea, si que no, el caballo no evolucionó, el casco del caballo no evolucionó para estar errado. El caballo, los pies del caballo no evolucionaron para estar encerrado y sin caminar y sin moverse. Evolucionaron para moverse. El caballo no evolucionó para estar solo en un box. Evolucionó para crecer, digamos, digamos, el proceso evolutivo que lo convirtió en caballo, ¿sí? Implica que nace en una familia y que nace con otros caballos y que el caballo se integra en la medida en que va creciendo a su ser de caballo, se va haciendo más caballo en la medida que tiene otros caballos a su alrededor. Los caballos son eh, fibras de comunidad, ¿sí? Entonces, un caballo fuera de eso, obviamente que es un caballo alienado, ¿sí? De su naturaleza, ¿sí? Hay una coherencia evolutiva, la expectativa de un bebé humano, decía Maturana, es que lo reciban unos brazos amorosos, un pecho materno, si son mamíferos, entonces sí o sí tiene que haber una teta, esa es la expectativa evolutiva, la evolución lo trajo hasta ahí, ¿sí? A una gallina distinto, ¿sí? A un caballo tiene una expectativa evolutiva, ¿sí? Y esa expectativa evolutiva es que nazca dentro de un grupo familiar para poder emocional y cognitivamente ser más caballo, ser, digamos, y algo que propicie, digamos, la salud psicoemocional de ese animal. Entonces, un caballo que nace aislado en un box, en una familia, obviamente que va a tener problemas de conducta después, ¿sí? Pero, digamos, un caballo que es separado a los 6 meses de su mamá por un destete previsto, también, como lo tiene un cachorro de 45 días que lo separamos de su madre también, nosotros lo sabemos eso, ¿sí? Está bien, pero la familia del cachorro, del canis familiaris, es tanto humana como cánida. El caballo no, es solamente équida, entonces, digamos, es mucho más grave para un caballo, digamos, ser sacado de su familia o separado de su madre. ¿Por qué? Bueno, en el sentido psicoemocional, y bueno, lo vuelve mucho más vulnerable y más fácil de manipular, que supongo que esa ha sido la razón por la cual se termina destetando los caballos, digamos, a una edad tan temprana, digamos, ¿no? Pero, pero bueno, todo este desconocimiento de lo que hacemos con los caballos continuamente, sin pensar, digamos, en que no es comparable con otras especies que manipulamos y que manejamos, y sobre todo en el fin que ellos tienen junto a nosotros, es para tener en cuenta, digamos. Voy como de lo macro a lo micro, digamos, ¿no? O sea, estoy como yendo y viniendo para continuamente tomar referencias un poco más amplias, ¿no? No sé si querés como mucho, ¿no? Pero bueno, No, no, tú sigues controlando la hora, ustedes son menos cuarto. bien, No, no, está bien, ¿eh? Yo estoy aquí
escuchando y por mí pueden seguir y seguir y seguir, ¿eh? Bueno, A ver, pero siempre como era decirte que generalidades, intenté ser general, digamos, generalista, sí, digamos, no, de no, alguna manera. es que te estás lanzando un mensaje súper bueno de, Bueno, claro, para plantearnos. Claro, tienes razón, ¿no? El perro es seguramente, si no el más, uno de los animales que más se adaptan, que más han vivido alrededor del hombre, claro, ya desde tiempos ancestrales. A pesar de todas las barbaridades que les hacemos, no es tan agresivo como lo que se le hace a un caballo y porque no estamos hablando de los animales de granja, de las vacas lecheras, de las gallinas ponedoras y de no, tantísimas no. cosas. Pero claro, que el Mm. caballo, que la gente lo considera incluso que le está dando un buen trato porque lo tiene en un box de super lujo y no sé qué, y es una auténtica aberración. Sí, y que le compra este pienso perfecto y que le hace la dieta balanceada. Igual sigue siendo un animal sacado de su contexto, digamos, de su, de su destino evolutivo, por decirlo de alguna manera, en muchos sentidos, no digo evolutivo como para decir, bueno, el caballo tiene que estar en las llanuras presa de los lobos y no sé qué, sino en serio, o sea, porque hay un mundo social, un mundo afectivo, un mundo sociocognitivo que no ocurre cuando aislamos al caballo, y por eso los caballos son como, todos tienen miedo, todos tienen cosas, todos los asusta, porque no hay, digamos, posibilidad de un desarrollo y una maduración, digamos, que nos muestre un individuo con las herramientas para inclusive confrontar esa novedad con la curiosidad necesaria que tienen los caballos, porque después ya aparece la mítica de porque son presas, porque tienen que tener siempre miedo. Mentira, las presas no tienen siempre miedo, ¿sí? Porque si no, el antílope no se quedaría al lado del león cuando va a tomar agua, y saben que lo ven al león y saben que el león está lleno, y, entonces digamos, no son animales, o sea, no volvamos a los animales máquinas reactivas. Sí, esta cosa, esta modalidad de que todo digamos, todo se explica por estructuras así digamos, de reacción. El caballo reacciona, escuché una vez uno de estos de la doma natural. El caballo reacciona. O sea, obviamente si lo volvemos un ser reactivo, siempre no lo vamos a encasillar ahí, pero sabemos que los animales tienen capacidades sutiles, mucho más amplias y mucho más profundas, si lo queremos. Entonces, hemos estado intentando explicar siempre el comportamiento de los caballos en pos de su entrenamiento, de su mejor entrenamiento. Incluso pocos libros hablan realmente de la naturaleza de los caballos. Incluso etólogos conocidos se han pasado la mitad de su vida escribiendo libros sobre cómo manipular los caballos y cómo manejarlos, en vez de hacer realmente un libro que, como hace poco han hecho alguno que otro, para que no me digan que critico, pero recién ahora hay un libro que habla sobre la naturaleza de los caballos y sobre el comportamiento de los caballos. Uno, que tiene, sí, bueno, no pudo parar con su genio y ahí al final ya poner otra cosa sobre el entrenamiento, sobre lo que sea. Pero la teología aplicada ha hecho más daño a los caballos de lo que ha hecho, digamos, por su bienestar, digamos, porque es cómo utilizar la teología para ponernos al servicio nuestro y al servicio de la incomprensión y al servicio de la esclavitud, perdón, sí. Sí, no, no, pero que eso es lo que ha pasado exactamente con los perros. O sea, la etología de canina se ha utilizado, o sea, es una etología basada bueno, en un conductismo, en cómo, o sea, no en el beneficio de los perros, sino en el cómo adiestrarlos, en el cómo hacerlos nuestros. Eh, yo creo que no sé si habrá algún animal, a no ser que sean animales salvajes y que se haya encargado alguien como Jane Goodall de estudiar a los chimpancés, ¿no? O Claro. de los animales que conviven con nosotros, es ahora, creo, cuando se está despertando y empezar a estudiarlos, su comportamiento, su etología, sus necesidades, eh, tal cual, no para nuestro servicio, no para nuestro Claro, provecho. con una mirada no antropocentrada, ¿no? Y no centrada en nuestras necesidades, sino realmente en una preocupación, porque los vemos padecernos y los vemos padecer el hecho de estar eh, frente a una crianza humana que también la vemos padecer a los humanos, obviamente, también. Por eso estas mujeres
que bien empezaron estas primeras charlas, hablan sobre esta crianza tan fuera de nuestras, nuestra potenciabilidad como especie o nuestra, otra vez, nuestra coherencia, digamos, evolutiva. Digamos, si estamos hablando de seres, digamos, sociales, de seres que nacen en la expectativa de recibir el amor de una familia, que nacen incompletos, como somos los humanos, que nacen sin terminar de desarrollarse, porque la cabeza no se puede desarrollar del todo, entonces salimos con una extragestación, ¿no? Con una gestación fuera del útero, con esa necesidad de estar contenidos, abrazados, mimados, de tener el pecho de nuestra madre, de tener la piel, de tener la teta, de tener el cuerpo, de tener el olor, y los enfundamos, ¿no? Con guantes, los hacemos hacer imprinting, les hacemos un montón de cosas terribles a los bebés por desconocimiento, ¿no? Pensando que es lo mejor para ellos. Bueno, Sí. pasa lo mismo con otros animales que conviven con nosotros y hoy se está descubriendo, digamos, cuál es realmente la función de lo que yo llamo coherencia evolutiva, digamos. Tenemos que mirar un poco hacia si un animal nace con estos labios digamos, y tiene la expectativa de que cuando nace haya una teta, bueno, obviamente es un mamífero y debemos corresponder a esa teta, digamos, y que esa teta esté ahí, no una mamadera, es importantísimo, digamos, para cualquier mamífero, porque ahí es donde su cuerpo va a aprender sobre toda la microbiología de todo ese cuerpo, que todo ese cuerpo le va a entregar. Había un estudio que yo me acuerdo que usé para hablar sobre el caballo como mamífero, que es este tema de que dice que este afán de las madres de querer besuquear a sus hijos y de querer besarlos y agarrarlos y chupetearlos todos, muchas madres que tienen ese afán cuando nacen los bebés, como las perras y como los animales, es la capacidad, digamos, de la madre de recibir información en su cuerpo sobre toda la dinámica, sobre todo el mundo, digamos, el universo microbiótico que hay ahí alrededor de su hijo, que la madre incorpora, su cuerpo la incorpora y la incorpora con lo necesario en su leche para darle a su hijo las defensas, ¿no? De esa cosa que la madre chupa, digamos, en el besuqueo e incorpora a su organismo, ¿no? En defensa o en respuesta a todo lo que ella recibe de información cuando ves a su hijo, digamos, y lo mismo las perras y lo mismo todas las mamíferas que a través de la leche retroalimentan el sistema defensivo de sus crías, ¿no? Entonces una mamadera no es lo mismo y una leche comprada en el coso no es lo mismo, porque no se pierde esa retroalimentación, digamos, que viene con nosotros como un poder evolutivo y que nos hizo llegar hasta acá. Entonces, si nosotros nos alejamos de eso, obviamente estamos queriendo remar a contracorriente de un montón de cosas, ¿sí? Entonces, reconocer que somos mamíferos como otros mamíferos, reconocer que el caballo es un mamífero y que tiene que estar con su madre, ¿sí? Hasta que él decide encontrar el momento para separarse de ella, ya sea que es hembra o ya sea que es macho, y aventurarse al mundo de las relaciones sociales sin ese cuerpo de la madre que es su guarida, porque los caballos no tienen guarida, no tienen refugio, salvo el cuerpo de sus madres. Entonces, la yegua tiene que estar ahí para que el potro de 2 años, grandote, grandulote, así, vaya, se equivoque, se pelee con alguien y haga cualquier lío, y después vuelve y quiere tomar la teta de la mamá, pero no quiere tomarla porque se alimenta, quiere tomarla porque ahí recibe la seguridad para saber que está todo bien digamos, estar emocionalmente apoyado para equivocarse y seguir en el mundo, intentando y siendo curioso y no recibiendo, digamos, el rechazo de todos, ¿sí? Porque está la madre ahí que todavía lo acompaña, hasta que él pueda hacer su vida y le interesen otras y se la banque, digamos, se la banque, se haga cargo, digamos, sea capaz de lidiar con esas situaciones psíquico, emocionales, sí, también. Que obviamente los animales, por supuesto, tienen una psiquis, tienen emociones, etcétera, etcétera, tienen todo un mundo emocional que estamos descubriendo ahora o estamos queriendo comprender ahora, como nos pasa con los perros, como hablaban el otro día, la otra gente que estaba con vos, como ustedes dicen, este acompañamiento para que el perro tenga lo necesario para desarrollarse él en ese mundo y en esa situación de preguntas, de emociones y de cosas que lo van a ir acompañando y lo van a acompañar toda la vida y que uno, bueno, eh, si está ahí como sobre todo con un cachorro o con un perro joven, lo va a ayudar a ser el mismo, ¿no? Ujú. Claro, ese con un perro es diferente porque el perro vive con nosotros, vive en nuestra casa,
Entonces, le podemos hacer un acompañamiento dentro de todas las diferencias, si nos Exactamente. esforzamos, más beneficio que le puede dar su familia. Con un Ujú. caballo, no Con lo un caballo notes es en casa. totalmente distinto. No, y además es totalmente contrario. Cada vez que nosotros aparecemos, aparecemos para cagarle la vida en algo, por decirlo de alguna manera. Porque, porque cada vez que aparecemos, aparecemos ahí para interferir en algo, realmente. No quiero ser como que, no lo entiendan mal esto, no es que quiero que los caballos estén ahí sin tocar, pero digamos, fíjense cuántas personas se toman el momento de esperar a ver si el caballo, digamos, quiere que estén cerca de su espacio personal, íntimo. Todo el mundo va y hace así con la mano y se la pone así en la cara al caballo, ¿no? O sea, porque el caballo es lo primero que acerca, digamos, ¿no? O van derecho, entran en el espacio personal del caballo y lo tocan, digamos. Si ese caballo es un potrillo, lo que aprende es que el espacio personal no vale nada, que la distancia de respeto en donde yo me comunico, espero que el otro acceda a que yo me acerque dentro de su dentro de su espacio personal, dentro de su lugar, digamos, de íntimo, no es válido. Entonces, claro que por eso los caballos se atropellan a la gente, se la llevan por delante. Los caballos que conviven conmigo no lo hacen. Y ustedes han visto videos que el caballo está acá con la cabeza y de pronto en vez de hacer así y darme un castañazo en la cabeza, hace esto, por acá y por acá. ¿Por qué? Porque me tiene en cuenta, porque yo siempre he tenido en cuenta el respeto por su cuerpo y por su espacio y digamos, por sí mismo. Entonces, digamos, yo me acerco al otro, ustedes se acercan a un caballo, y como se acercan como una persona, un desconocido, ¿cómo se acerca un desconocido de buena voluntad? Bueno, se ponen a una distancia adecuada, extienden su mano, y el otro, a la mitad de la distancia, seguramente va a llegar la mano de ustedes, y el otro va a llegar con su mano a la mano de ustedes, cubriendo la otra mitad de la distancia si quiere saludarlos. Y si no, no lo hará. O se alejará si quieren. Pero si ustedes van y lo avasallan y se meten en el espacio personal y lo agarran y lo tocan y le ponen un bozal y para darle un beso lo agarran del bozal y le ponen la cabeza contra la boca de ustedes, eso no es cariño ni es respeto, no es una caricia. El otro no lo interpreta como una caricia, la interpreta como un abuso y como mi cuerpo no me pertenece. Lo mismo que si ustedes agarran a un bebé y lo ponen en brazos de una persona que no quiere. ¿Cómo interpreta el bebé eso? Bueno, me tengo que someter a que me lleven de cuerpo en cuerpo y de mano en mano y entra en un estado de defensión aprendida un bebé humano. No me queda otra que aceptar que me van llevando de acá a acá y nadie me escucha. Y bueno, imagínense si el bebé tiene 600 kilos, es un caballo, también, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué hago con eso? Bueno, lo someto para que el tipo acepte cualquier tipo de cosa. Y la gente dice, no, pero lo puso en el corral, cerró la puerta, obviamente, y le ofrecí la montura y el caballo se acercó. ¿Y qué va a hacer? Si la puerta está cerrada, ¿a dónde se va a ir? O sea, dejémonos de fantasear, o sea, ¿entendés? La encerré a la chica en la habitación, puse una pistola sobre la mesa de luz y la chica se quiso acostar conmigo. Yo no sé por qué, debe ser mi atractivo. Claro, es como una fantasía, ¿no? O sea, no ven todo el contexto, no ven todo el contexto. Un caballo en un corral sabe que es un corral. Que le cierran la puerta, sabe que la puerta está cerrada. Cuando no sabe, se va a estampar contra las paredes del corral, va a intentar saltarlo, va a salir despavorido. Cuando ve a los 2 minutos que no se puede ir, bueno, va a empezar a negociar por su vida. El Entonces, mal menor. toda la fan- claro, toda la fantasía que empieza a circundar a los caballos con estos domadores y amansadores naturales o más benévolos, ni siquiera llega al nivel de, digamos, del entrenamiento que es su perro, digamos, porque ni siquiera llega a eso, es tan grotesco todo, digamos, porque nadie puede ver el contexto en general, ¿sí? Nadie puede ver el contexto en general. Entonces, digamos, mi llamado es un llamado a, bueno, reconozcamos, veamos qué pasa. Y después cada uno también verá qué hace con eso, ¿no? También. O sea, yo no voy a pedirle a los que hacen doma, no sé qué, antes, doma india, doma lo natural, doma lo que sea, que dejen de hacerlo, pero que no se llenen la boca de palabras de amistad, de respeto y cosas así, porque no es, sería una falacia. Digamos las cosas por su nombre y bueno, y después por ahí podemos sentarnos a dialogar y decir, bueno, tuve que hacer esto porque el caballo realmente lo necesitaba, tenía una pata quebrada y yo lo tuve que enlazar, lo tuve que voltear, lo tuve que maniatar para que poder, no sé, atarle la pata o curársela. Bueno, entonces estamos hablando
de una mirada responsable sobre lo que uno hace, y no fantasiosa, ¿sí? También como trayendo otros temas al caso. Pero bueno, si querés nos ordenamos un poco, nos orientamos. Sí. La necesidad de los Son, caballos. sí, Dale, son no, las 9 decime. ya, que son las 9 ya, entonces Ah, listo, se acabó. no, no, si tienes algo más que resume un poquito lo que quieras, tal, y ya pues vamos despidiéndonos, Claro, pero sí. Si es yo que se fuera pasa capaz muy de, pronto. si yo fuera capaz de resumir, no hubiera escrito un libro, digamos, ¿no? Siempre digo eso. Si fuera, o sea, yo tengo una amiga que me decía, pero esto lo decís, sí, si yo tuviera esa capacidad, no hubiera escrito 2 libros. Bueno, eh, creo que mucho de lo que hablé acá, esto es algo que la idea era un poco hablar de generalidades, un poco contar la situación de los caballos, y como vine escuchando un poco, así que había distintos relatos sobre la situación de distintos animales, un poco basado en la idea de las necesidades. Bueno, quería un poco conectar esa mirada de los caballos con la de los otros animales que estuvimos viviendo, que son animales cautivos dependientes, ¿no? Está bien, los caballos no conviven con nosotros, pero sí son cautivos y dependen, ¿no? Además de todo eso que hemos hablado, comen a la hora que nosotros queremos, se mueven cuando nosotros lo decimos, sufren un montón de cosas y que con ellos es mucho más grave o mucho más intenso porque no usamos el cuerpo del perro para nuestra actividad, ¿no? En cambio, el cuerpo del caballo es esta cosa que se decía, es la danza, es hacer el amor, digamos, está en esa cercanía, no creo que digamos, no digo que hacer el amor sea lo mismo que montar a caballo, pero digamos, es una cercanía en interacción con el cuerpo del otro que requiere de la aceptación del otro, de no hacer daño, de la voluntad del otro también ahí, digamos, del consenso, y requeriría también, si algunos lo quieren pensar, digamos, de de un placer compartido si hubiera un contacto. Si yo te acaricio a vos y no querés recibir esa caricia, no es caricia, ¿no? Si yo te golpeo y vos querés recibir un golpe porque sos más masoquista, entonces no es golpe. ¿Entendés? O sea, los caballos, los animales no son tan perversos, tan complicados. Entonces, le gustan las caricias y no le gustan los golpes, pero las caricias tienen que tener un contacto para hacer caricias. La palmadita en el cuello o la mano en la cara del caballo no es una caricia si él no la está pidiendo y no la está intentando recibir. Entonces, en el perro nosotros hasta lo podemos volver acariciable, un ser acariciable, digamos, porque digamos, lo que los perros necesitan, eh, esta aprobación y nacidos digamos, para tener la aprobación afectiva de su grupo, y este grupo también es un grupo mixto, es un grupo que incluye a los humanos, no solo a su mamá perra y a sus hermanos perros, sino también a otros que son humanos. Bueno, eso los hace más disponibles para esa posibilidad de entender la caricia de otra manera muy pronto, quizás. Pero también creo que tenemos que ser conscientes de que cuando levantamos un perro que es pequeño, que todavía no entiende nada de eso, no lo estamos acariciando, no lo estamos digamos, generando un estado de indefensión aprendida frente a la manipulación que hacemos de su cuerpo, ¿sí? Que es Sí. distinto de pedirle al otro que reconozca la caricia, que la acepte y que se deje hurgar su cuerpo, y que deje de nosotros hacer un manejo de su cuerpo a partir de lo afectivo y a partir de la entrega. Creo que tenemos que también plantearnos eso con los perros. Los caballos pueden enseñarnos eso, porque un caballo, digamos, libre, no se va a dejar tocar si no quiere. Entonces nos va a confrontar con si realmente queremos someterlo para que se deje tocar o no. Queremos manipularlo y condicionarlo para que se deje tocar o no. Bien, no quiero decir mucho más. Ojalá los que quieren información están en los libros. El silencio de los caballos se vende en España y sirve para una persona que quiere empezar con los caballos, para alguien que le interesa el tema de los caballos de rebote, para alguien que le interesa el tema de los animales. El tema es muy amplio, digamos, trata temas muy amplios que son importantes porque son necesarios para entender, para comprender esto que yo les digo, de
del caballo y qué le pasa a los caballos. Entonces, es un libro que les va a servir para, en el tema animal, por supuesto, en el tema de los caballos, más vale que sí, y en el tema de otros animales también, los que quieren entender un Claro, poco, eh, no solo es tema de caballos, es que es para entender de animales, de nuestra animalidad y de nuestra relación con el planeta, con el mundo. exacto, total, Es, sí, totalmente. Y está esta cosa también de que esto que se generó con el caballo, como esta persona especializada en el enseñamiento del otro, en una cultura en que digamos, la virtud y la domesticación, o sea, el control de los otros, se hizo una manera de existir en el mundo, digamos, y ay, te estamos perdiendo ahora al final ya, ¿eh? Hola, David. me Hola. dejaste hablando solo. Me dejaste hablando solo. Sí, Eh, ya se acaba. Bueno, sí, en una cultura, digamos, esclavista, por decirlo de alguna manera, que no le gusta este término, pero quizás le resuene, una cultura esclavista que generó esclavos en los animales y en las personas, bueno, todas esas técnicas de domesticación y de doma y de entrenamiento tuvieron un dejo y nacieron a la sombra de eso. Entonces, hoy cuestionarnos eso es importante en todos los ámbitos, en el ámbito de la crianza, en el ámbito de la enseñanza, en el ámbito del aprendizaje. Si queremos, digamos, que eso ocurra con respeto, ¿sí? Creo que eso es la palabra final. genial. Pues una lástima no poderte tener el domingo en directo, pero sí que Mm. te vamos a tener de gira por España. Yo ya me he reservado el 19 de noviembre, es, ¿no? En Palauturdera, que es lo que me queda más Ah, cerca. qué bueno, sí, yo estoy Y desde el 7, que voy a Prioro, 7, 8, 9 y 10, una experiencia así re linda, que vamos a hacer una coexistencia con gente, con caballos en la naturaleza, etcétera, etcétera, intentando probar nuevas cosas. Después estoy, bueno, ahí en Valencia 20, 19 y 20, estoy en Valencia, no, en Cataluña, 19 y 20, ahí en Palaturdera y en Moyá. pues ya, sí. Estoy recibiendo alguna invitación así de Portugal. Ya quedan 2 o 3 fechas porque me voy el 2 de diciembre. Pero voy a intentar hacer unas fechas más e irlas contando en las redes sociales. Así que están todos invitados. Me encantaría que podamos encontrarnos y aprender juntos y compartir. Eh, Genial. Será un placer verte, sí, sí, en vivo. bueno, eh, para mí también. cómo te, cómo te mueves con los caballos. Meta, meta. Buenísimo. Bueno, nos estamos Pues viendo. muchísimas gracias, ha sido un placer enorme y ya miraremos la manera de tenerte más veces organizando Cuando charlas de quieran, estas. cuando quieran. Siempre es un placer. Muy bien, Gracias, venga, nos vemos gracias. pronto. Un abrazo. Hasta Venga, luego. chao. Chao, chao.